En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre Omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es viernes, seguimos en este caminar de la Pascua. Recuerden, el próximo domingo es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos pues que su palabra entre en nuestros corazones. Vayamos, busquemos los textos del día de hoy, dejemos que su Santo Espíritu obre en nuestras vidas y a través de su palabra seamos mejores personas cada día. Busquemos los textos de hoy y dejémonos iluminar por su santa palabra. Yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme, confía en mí. Ese es el canto que tenemos de fondo hoy, y es que cuán importante es la confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El confiar en Dios depende mucho nuestra vida. El creer en Dios nos lleva a poder luchar y enfrentar las adversidades que llevamos en esta vida y que se nos ponen por enfrente. Tener la confianza en Dios tiene que ser sin duda alguna una de nuestras fuerzas para poder vencer el mal y para poder luchar contra el mal. Pero como todo buen cristiano y como todo cristiano sabe que algo fundamental y que no debe faltar en su vida es la oración. ¿Qué es orar? Es estar en comunicación con mi Padre Dios, orar todos los días, hablar con mi Padre todos los días, conversar con Él, platicarle todo lo que me pasa. Y esto me ayuda a seguir adelante, esto me ayuda a no dar un paso atrás, esto me ayuda a poder entender lo que Dios quiere en mi vida. Hoy vemos en la carta de los Hechos de los Apóstoles cómo Dios le habla a Pablo y lo invita y le dice que no tenga miedo y que siga hablando y que no se calle. Podemos ver cómo es tan importante a través de la oración escuchar a Dios. De esto depende mucho nuestra santidad, depende mucho poder alcanzar la salvación, escuchar a Dios en todo momento y hablar con Dios en todo momento. A veces caminamos ahí un poquito olvidados de Dios, en la mañana cuando nos levantamos no nos acordamos de hacer oración. En la mediodía yo no me acuerdo de dar gracias por los alimentos. En la noche yo me acuesto y no me acuerdo. Tenemos que estar en constante oración con Dios, porque esto nos ayuda a poder vencer la batalla con el enemigo. Miren Dios cómo le habla a Pablo, cómo Pablo lo escucha y cómo Pablo no tiene miedo y sabe que está bajo su protección. Dios le dice: no temas, no tengas miedo, sigue hablando, no te calles. Pero nosotros muchas veces no podemos avanzar y no podemos salir adelante por esto, por lo mismo, porque no escuchamos a Dios, no dejamos que Dios entre en nuestro corazón, no dejemos que Dios no prestamos atención a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hablar con Dios es tan importante como leer su palabra. Recuerden que orar con Él es preguntarle qué es lo que quiere de nuestras vidas, qué es lo que Él nos pide, qué Él es lo que Él quiere que nosotros hagamos para dar testimonio de su vida. Tenemos que estar en constante oración, tenemos que estar en constante acercamiento a Dios. Yo les comentaba en una de las reflexiones, a veces a Dios lo tenemos como alguien supremo, como alguien que está en el cielo, como alguien que no, a Dios tenemos que hablarle, a Dios tenemos que platicarle las cosas que nos pasan, contarle lo que nos pasa en el día. Tal vez tuve un pequeño problema, una situación difícil, o contarle mis alegrías, lo que me pasó, Señor, mira que conocí a una persona muy importante, una persona que quiero que forme parte de mi vida. ¿Qué dices tú? Hablar con Dios. Pablo tenía una constante comunicación con Dios y debido a esto no tiene temor. Y miren, cuando nosotros escuchamos a Dios, pasa lo que pasa hoy con Pablo, cómo es llevado de nuevo. Sí, Pablo hoy es de nuevo llevado a los tribunales, de nuevo llevado y es expuesto a que lo golpeen. Pero miren lo que pasa cuando nosotros oramos y hacemos caso lo que Dios dice y nos dice para nuestra vida. Dice que Pablo estaba a punto de hablar, estaba a punto de defenderse cuando Galión se dirigió a los judíos: si se trata de algún delito o de una acción criminal, yo los atendería.
como es debido. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, arréglense ustedes. Miren cómo Dios va abriendo medios. Cuando nosotros estamos en constante comunicación, Dios va abriendo los medios y Dios va caminando con nosotros. Le dice al principio: no temas, no te calles, yo te voy a proteger. Y vemos cómo Dios hace la obra y lo cuida en ese momento. Cómo podemos ver que Dios entra en el corazón de esta persona y no manda a castigar a Pablo. Pudo haberle mandado a quitar la vida, pero Dios lo protege. Y esto es lo importante de estar en total comunicación con Dios. Tiene que ser tan importante en nuestras vidas la oración. Hablar con Jesucristo cuando me levanto, hablar con Jesucristo por la mediodía, hablar con Él cuando me acuesto. Tener esa comunicación perfecta en donde Dios me habla, en donde yo escucho lo que Dios quiere de mi vida, donde Dios maneja mi vida, y a través de esa comunicación que tengo con Dios, pues voy en ese camino hacia la santidad. Voy escuchando lo que mi Padre quiere, entonces yo voy avanzando. Miren, es muy difícil y es muy complicado lo que hoy el Santo Evangelio, todas las mujeres más que todo, que ya han dado a luz, que ya han tenido un hijo, saben lo complicado que es. A la vez que es una alegría, pues también es un temor grande. Sabemos que en este momento de dar a luz puede perder la vida la mujer si hay un descuido de los doctores, o si la mujer no resiste, también puede perder la vida a su hijo, pero la mujer lo hace con esa confianza y con esa fuerza, y que puede salir adelante. Lo que hoy en el texto dice Jesús: pero cuando ha dado a luz a la criatura, no se acuerda de la angustia por la alegría que siente de haber traído un hombre al mundo. Es una mujer aferrada a la vida, alguien que quiere dar a luz a su hijo, alguien que lucha por esto. Igual nosotros tenemos que aferrarnos y que a través del dolor y todo lo que pasemos, pues tenemos que estar fuertes. No tengas temor. Claro, Pablo tenía temor en su momento, igual que la mujer cuando va a dar a luz, cuando ve que está a punto, por supuesto que siente mucho miedo. Y ya me imagino yo clamando a Dios que las proteja y que los guarde, porque están exponiendo su vida, pero sin duda alguno están abrazados a la mano de Dios. Pero cuando pasa todo esto, es una alegría. Vemos, la mujer olvida rápidamente el dolor, ya no se acuerda de la angustia, ya no se acuerda del miedo que sintió al tener muy cerca la muerte, sino que todo es alegría, y se siente feliz por haber traído a alguien a este mundo. La alegría que Dios nos da al confiar en su palabra, al creer en Él, al escucharlo a través de la oración, no lo puede dar absolutamente nadie. ¿Qué significa? Que aunque pasemos por momentos difíciles, que aunque veíamos en las lecturas de ayer, que aunque lloramos, que aunque sufrimos, que aunque nos lamentamos, pero la alegría de Dios viene a cambiar todo esto, y la alegría de Dios no tiene comparación. Tenemos que estar aferrados a la gracia de Dios, tenemos que estar aferrados a lo que Dios nos manda. Así como la mujer se aferra a que va a dar a luz a su hijo, también nosotros tenemos que aferrarnos, lo que Jesús dice hoy en el Evangelio. Miren, yo estaba leyendo y escuchando el testimonio de Rita de Casia, una de los santos de hoy, del día de hoy, y cómo ella adquiere la conversión a través de la oración con el Padre Dios, cómo ella se enfrenta a una vida muy difícil, una vida de temores, de dificultades. Vemos cómo se casa con un hombre no muy cristiano, una persona muy problemática, diría yo, que en el cual el matrimonio va a la deriva, y ella se dedica a esto, se dedica a la conversión y hace que su esposo pues se convierta a través de la oración. Miren la perseverancia y el hablar y el confiar en Dios. Tal vez Rita de Acacia en su momento dice el testimonio que este hombre era violento, tuvo miedo tal vez de que la golpeara o incluso hasta que le quitara la vida, pero ella no se dejó llevar por el temor, igual que San Pablo, sino que se deja llevar por las palabras de Dios y confía plenamente en Dios. Lastimosamente este hombre pierde la vida y ella se dedica a educar a sus hijos, 2 gemelos que le regala Dios, pero ve que no puede controlar, y que estos muchachos van en busca de la venganza de su padre, y confía tanto en Dios que se los ofrece y les dice: antes de que vayan a caer en un error, en un delito, llévatelos tú. Y es lo que pasa. Miren, cuando escuchamos a Dios, Dios nos ayuda, Dios nos escucha. Cuando clamamos a Dios, Dios siempre está ahí. Cuando confiamos en Dios, Dios nos acompaña. Como
cómo Pablo hoy es librado de que no lo golpeen, de que no vaya encarcelado, de que sea golpeado, incluso de que le quiten la vida. Y vemos en el testimonio de Rita de Acacia cómo Dios evita que estos jóvenes caigan en un delito y Él se lo lleva antes que todo. Y ella va y convierte tanto su vida y ama a Dios que después se convierte en religiosa. Aunque en su momento es rechazada, 3 veces es rechazada, pero después es llevada, dice, y va y alcanza la conversión siendo religiosa. 40 años en el convento dedicándose a Dios. Cuando tenemos puesta la confianza en Dios, las cosas se pueden. Nada es imposible. Pablo nos protege, pero tenemos que orar mucho, tenemos que confiar mucho en Dios y tenemos que estar en constante oración. Tenemos que dejar que la voz de Dios, nos hable, que nos lleve, que nos maneje nuestra vida y que nos conduja por el buen camino. Dejemos. Hoy Dios nos dice, no tengan temor en esta situación que vivimos, no tengan miedo, sigan hablando de mí, sigan adelante, que yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar y sin duda alguna Dios nos va a cuidar. En esta pandemia que estamos enfrentando, hoy Dios nos dice, no tengan miedo, yo los voy a librar de esta situación difícil, de esta pandemia que los ataca, yo les voy a cubrir su vida. No debemos tener miedo y sin duda alguna Él nos va a librar. Tenemos que aprender y confiar mucho en Dios, tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios, pero sobre todo yo les invito a orar todos los días. Hablemos con Dios, no tengamos un Dios desconocido como lo decía Pablo en una de las lecturas anteriores. Tengamos un Dios que le conocemos y que hablamos todos los días con Él. Tenemos que estar en constante oración, que todo lo que hagamos en nuestro día sea dedicado a Dios. Hablemos con Él, platiquemos con Él. Ya verán que perderemos todos los temores y podemos enfrentarnos a este mundo, que aunque es muy difícil, pero si lo enfrentamos de la mano de Dios, como Pablo lo hace, así como Rita de Acacia se apega a la gracia de Dios, así como la madre que se abraza de Dios cuando está a punto de tener su hijo y se aferra a Él y da a luz y después olvida lo que ha pasado, también nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Escuchemos la voz de Dios. En primer lugar, escuchemos la voz de Dios y Él apartará todos nuestros temores. Segundo lugar, aferrémonos a Dios, aferrémonos a Él, que Él es nuestra única esperanza, no perdamos la esperanza. Y tercer lugar, como Rita de Acacia hoy, confiemos en Él, que aunque se ponga difícil la situación, Él va a transformar nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. Oremos. Señor Jesús, te pedimos que confiemos en ti, que escuchemos tu palabra, que así como Pablo obedeció tu palabra y tú lo libraste de la persecución, así como esa madre que se aferra a dar vida a su hijo, también nosotros nos aferremos a ti, nos aferremos a que podemos alcanzar la vida eterna, guiados por tu voz. Amén. Yo confío.